Bajo el Vaticano hay 85 kilómetros de estanterías. Más de 17 millones de páginas escritas a lo largo de 12 siglos. Documentos que nadie puede ver sin permiso expreso del Papa. La Iglesia los llama privados. Sus críticos los llaman prohibidos. Durante siglos, la historia oficial fue la que ellos decidieron contar. Pero los documentos nunca mienten. Y algunos de los que guardan ahí dentro cambian todo. El primer secreto que ocultaron tiene 700 años. Y absolvió a los templarios. En 1308 el Papa Clemente V firmó el Pergamino de Chinon. Absolvía en secreto a los líderes templarios. Pero públicamente los quemaron en la hoguera. El documento estuvo perdido durante siglos. En 2001 una investigadora italiana lo encontró mal archivado. Llevaba 700 años en el lugar equivocado. Lo que decía era explosivo. La Iglesia sabía que los templarios eran inocentes. Y los mató igual. El segundo secreto destruyó la vida de un genio. Un astrónomo italiano. 1633. La Inquisición lo juzgó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Le obligaron a retractarse. En el archivo está su firma temblorosa. Las letras que escribió bajo tortura psicológica. Tenía razón. Y ellos lo sabían. Tardaron 359 años en reconocerlo oficialmente. Fue en 1992 cuando el Vaticano admitió el error. 3 siglos y medio después. El tercer documento involucra a un rey que partió Europa en dos por un divorcio. 83 nobles ingleses firmaron un pergamino de 1 metro de ancho. Pedían al Papa que liberase al rey de su matrimonio. El Papa lo leyó y lo rechazó. Ese no era un error diplomático. Era una declaración de guerra. El rey inglés rompió con Roma. Creó su propia iglesia y ejecutó a todos los que se opusieron. Europa se partió en dos. Protestantes contra católicos. Guerras que duraron siglos. Todo por un documento que el Vaticano guardó en silencio durante 500 años. El cuarto secreto es el más incómodo. La Iglesia y la Alemania nazi. 1933. Ese año firmaron el Reichskonkordat, un pacto oficial entre la Santa Sede y el Tercer Reich. Los archivos de la Segunda Guerra Mundial estuvieron completamente cerrados durante décadas. Durante el Holocausto, el Papa guardó silencio público. Millones se preguntaron por qué. En 2019 el Papa Francisco abrió esos archivos. Lo que encontraron los historiadores fue perturbador. El Vaticano sabía. Tenía informes detallados de los campos de exterminio desde 1942. Informes con nombres, cifras, ubicaciones. Llegaban directamente a la mesa del Papa. Y eligió no hablar. Los historiadores debaten aún si fue cobardía, cálculo o estrategia. Los archivos abiertos en 2019 no cerraron el debate. Lo reabrieron con más fuerza que nunca. Pero hay algo que pocos saben. Los archivos de la guerra son solo una fracción de lo que existe. Hay secciones enteras que siguen clasificadas, sin fecha de apertura conocida. Dentro del archivo hay un búnker moderno, con seguridad electrónica de última generación. Ni los propios investigadores acreditados pueden entrar. Solo el prefecto del archivo tiene acceso total. Ahí dentro siguen guardados los secretos que nadie ha podido leer todavía. Pero no solo hay guerras y juicios. Hay cartas que nadie esperaba encontrar ahí dentro. Mozart le escribió al Papa. Tenía 14 años. Le pedía permiso para copiar una obra prohibida. El Miserere de Allegri, una composición que la Iglesia había prohibido copiar bajo pena de excomunión. El niño la escuchó una sola vez y la transcribió de memoria cuando llegó a casa, nota por nota. El Papa no lo excomulgó, le concedió el permiso y guardó la carta en el archivo para siempre. Hay también una carta de Abraham Lincoln, escrita en plena Guerra Civil Americana. Lincoln buscaba el apoyo moral del Vaticano en la guerra. La respuesta del Papa llegó, y también está archivada. El Vaticano como árbitro silencioso de la historia. Correspondencia con los más poderosos del mundo. Y luego está la carta de Hitler, escrita en 1939, dirigida personalmente al Papa. Su contenido exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Partes permanecen restringidas. El archivo contiene cartas de Voltaire, Carlomagno, Napoleón. Todos escribieron al Papa en algún momento.
Pero el documento con más consecuencias históricas no es una carta. Es una bula papal de 1493. La bula Intercaetera. Un papa dibujó una línea en el mapa y dividió el mundo en dos mitades. Todo lo que estuviera al oeste era de España. Todo lo del este, de Portugal. El resto del mundo no fue consultado. Con esa firma, el papa entregó 2 continentes enteros, sin conocerlos, sin preguntarle a nadie. Ese documento está en el archivo original, con el sello de plomo colgando, intacto después de 530 años. Comunidades indígenas de América siguen citando esa bula en tribunales internacionales hoy en día. Un documento firmado en 1493 sigue teniendo consecuencias legales en el siglo XXI. Eso es poder. Hoy el archivo está parcialmente abierto, pero acceder no es sencillo. Necesitas acreditación académica, carta de tu institución y autorización expresa de la Santa Sede. Y aún con todo eso, solo puedes ver lo que ellos deciden mostrarte. Hay secciones donde ni siquiera los investigadores más acreditados del mundo pueden entrar. El búnker subterráneo fue construido en los años 80, climatizado, blindado, sin ventanas. Ahí se guardan los documentos más sensibles, los que nunca han sido catalogados públicamente. Solo el prefecto del archivo conoce el contenido completo y responde únicamente ante el Papa. En el catálogo oficial hay entradas sin descripción, solo un número de registro y la palabra reservado. Entre los documentos más debatidos está la llamada Profecía de los Papas, escrita en el siglo XII. Lista 112 papas con una frase críptica para cada uno. El último de la lista coincide con el Papa actual. Coincidencia o no, el Vaticano guarda ese documento con especial celo, sin comentarios oficiales. Hay documentos que llevan siglos sin ser abiertos, con los sellos originales intactos. Los archivistas tienen prohibido abrirlos sin autorización específica, aunque lleven siglos esperando. Por la noche, cuando todos se van, esos documentos siguen ahí, en silencio, esperando. Desde 2013 el Vaticano digitaliza parte del archivo, pero decide que se digitaliza y que no. Las copias digitales van a servidores propios del Vaticano, no accesibles desde fuera. Millones de turistas pasan cada año junto al edificio. Nadie les dice lo que hay debajo. 1200 años de historia concentrados en un edificio, custodiados por una institución que no rinde cuentas a nadie. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero su archivo es uno de los más poderosos. 12 siglos de historia sin interrupciones. Ningún otro archivo en el mundo puede decir lo mismo. Los historiadores que han entrado dicen lo mismo. Una semana ahí dentro vale más que 10 años de biblioteca. Pero cada documento que se estudia vuelve al archivo, y la puerta se cierra detrás. Lo que hemos visto en este video es una fracción microscópica de lo que existe. Hay más de 650 fondos de archivos distintos. La mayoría nunca han sido estudiados en profundidad. Los templarios absueltos en secreto. Galileo condenado por la verdad. Un mundo dividido con una pluma. Y la Segunda Guerra Mundial documentada en tiempo real mientras el mundo ardía. Todo en el mismo edificio. Los historiadores llevan décadas pidiendo apertura total. La respuesta siempre es la misma, en su momento. La posición oficial del Vaticano es clara. El archivo se abre progresivamente, con responsabilidad. Responsabilidad. Una palabra que en 1200 años de historia ha tenido muchas definiciones distintas. Ahí dentro puede haber documentos que cambien lo que sabemos sobre el origen del cristianismo. Sobre los propios cimientos del Vaticano hay excavaciones arqueológicas aún en curso. Han encontrado estructuras romanas, cementerios paganos y objetos que la historia oficial no esperaba. Cada capa de tierra que retiran plantea más preguntas que respuestas, y no todas se publican. La institución más antigua con poder continuo en la historia de la humanidad sigue aquí, sigue guardando. Esta noche, como cada noche desde hace siglos, alguien cerrará esa puerta con llave. Y los documentos seguirán ahí, esperando, como siempre, guardando los secretos que nadie ha podido leer todavía.